Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. En una ciudad comercial, una ciudad de paso, la cual tenía pues acceso, se volvió el paso al correo de esa época y pues generó ahí una grande utilidad para el pueblo en esta zona. La iglesia, vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver que esta iglesia había sido contaminada y por eso hemos tomado el título Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Dios nos enseña a todos nosotros a través de su palabra cómo vivir en santidad, cómo el llamado de Dios es a ser santos, no a intentar vivir religiosamente para ser mejores personas, sino a vivir como lo que Cristo ganó para nosotros. Santiago en su carta lo ilustra, venir a la palabra lo ilustra como mirarnos en un espejo, que la palabra pueda permitirnos darnos cuenta de quiénes somos realmente, de que las acciones que estamos teniendo, la vida que estamos nosotros caminando por este mundo, realmente muestra quiénes somos, realmente hace evidente, y vamos a ver más adelante que en la iglesia hay 3 tipos de personas que en relación a lo que estamos viviendo socialmente, pero es importante que nosotros podamos darnos cuenta de esta realidad. ¿Qué es lo que está demostrando nuestra vida? La forma en que estamos decidiendo, la forma en que estamos viviendo respecto a nuestro matrimonio, a nuestros padres, a nuestra familia, nuestro comportamiento en el trabajo. No es para que nosotros reflexionemos solamente, digamos, sí, estoy mal y voy a tratar de mejorar. No, es decidir recurrir a la ayuda divina. Si hemos nacido de nuevo, venir a la palabra y mostrar eso, nos va a mostrar de igual manera nuestra total incapacidad de vivir en santidad. Puedes mejorar algunas acciones, puedes intentar dejar de hacer algunas cosas que sabes que no son buenas,
Pero si no dependemos de la gracia de Dios, tarde o temprano o vamos a caer en el mismo pecado o vamos a cambiar eso que satisfacía nuestra vida en relación a ese pecado y lo vamos a dirigir hacia otra cosa. Solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Necesitamos recurrir a la ayuda de Dios para ser instruidos. Necesitamos la ayuda del Señor para ser corregidos. La manifestación de su poder que transforma. Por eso, cada vez que leamos la Escritura, cada vez que vengamos a este tipo de pasajes en la Biblia, debemos de poner mucha atención. Debemos de tener disposición también y debemos de ser honestos, porque si no el propósito no se cumple. Si yo empiezo a escuchar la Biblia y digo, pues qué bien, está muy bonito, y volteo al del hermano que está junto, creo que ahí te hablan, hermano, pues entonces no tengo disposición, no tengo honestidad. Yo tengo que venir a la palabra de Dios con esa actitud. Tengo que venir con temor de darme cuenta de las consecuencias que el pecado trae. Tengo que darme cuenta que requiero una rendición a Dios, renunciar al pecado, renunciar a su satisfacción. Pero también hoy vamos a comprender, de acuerdo a la Escritura, todo esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, es una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Aun cuando parece ser que son palabras muy duras, parece palabras que nos hacen confrontarnos de una manera impresionante. Y ahorita que leamos Apocalipsis capítulo 2, 18 al 29, quisiera que te pudieras imaginar de antemano desde este momento lo que fue para la iglesia escuchar este mensaje. Colócate hace aproximadamente 2000 años, poco menos de 2000 años, en donde ellos recibieron esta carta directa del Señor Jesucristo a través de las manos del apóstol Juan. Y cuando llegó esta carta a ellos, lo impresionante de estas palabras. Hoy vamos a comprender también que el Señor en su misericordia nos da además otro motivante, que es la recompensa a los vencedores. Hoy estudiaremos entonces a esta iglesia y lo que le distinguió. Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Salvador, en sacrificio dio. Velo ahí, en nombre del amor, herido siendo Dios para mi salvación. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. No hay amor más grande que su cruz, gracias sin merecer, libre ahora lo sé. Culpa no hay, la vergüenza se fue, clavada está en la cruz, vida eterna me dio. Este es Cristo en su gloria, dando vida. Como tu palabra lo acabamos de leer,
danos un oído que oiga. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia y aún a aquellos que todavía no son parte de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Muestra tu gracia de salvación y trae un nuevo nacimiento a los que están en este lugar que realmente no han nacido de nuevo. Bendice a tu pueblo. Aquellos que nuestro corazón pueda estar alejado de ti, que tu misericordia se manifieste en un entendimiento, en un arrepentimiento genuino que nos lleve a una transformación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te lo rogamos todo esto en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Tiatira tenía una característica notable en su historia, que debido a esta forma en que habían crecido en lo comercial, los negocios de esta ciudad, dice la historia, que se comenzaron a organizar en gremios, es lo que ahora conocemos como sindicatos. Y quien te ponía ahí un negocio, el que quería prosperar, trabajar, tenía que pertenecer a un gremio de este tipo, los cuales también la historia nos explica, y ahorita vamos a ver la razón por la que hago mención de esto, es que ellos, para poder continuar, darle continuidad a sus negocios, ellos tenían por un lado pertenecer, proveer, pero también alinearse a la ideología. Es decir, para poder prosperar tenían ellos que participar de sus idolatrías. Y esto es a lo que se enfrentó en general la iglesia. Ideologías que se penetraron dentro y fueron una tentación para los hijos de Dios, aún dentro de la congregación. El problema ahora no era enfrentar, como iglesias anteriores hemos hablado, como la iglesia de Esmirna, el ataque externo, sino algo que dentro de la iglesia se había contaminado. Ahora es muy importante que nosotros analicemos primeramente que esta iglesia podría aparentar ser una iglesia sana. Aparentaba ser agradable a Dios, aparentaba haber tenido un crecimiento, aparentaba que funcionaba como una iglesia de doctrina o de enseñanza sana. Nosotros tenemos que saber que a pesar de que hay 5 iglesias dentro de lo que estamos estudiando, a las cuales se le hace un reproche por su carnalidad, 2 de ellas, que son Esmirna y Filadelfia, que vamos a ver más adelante, a ellas no se les hace un reproche por algún pecado interno que tenían. Sin embargo, sabemos, de acuerdo al contexto histórico, que estas iglesias no eran perfectas. Dentro de estas iglesias también había un requerimiento de un arrepentimiento. Pero ¿por qué Dios hace esta exhortación, esta amonestación, este reproche? Porque a pesar de que cristianos podemos todavía caer en pecado, la Biblia nos enseña a lo largo de la Escritura, David es una muestra de eso, hijos de Dios, que podemos llegar a caer en pecado. Aquí hay una gravedad resaltable y por la cual Cristo se expone de esta manera. En cada una de las iglesias Cristo muestra algunas características importantes. Pero aquí en Tiatira el conflicto la gravedad del conflicto es no tan solo el pecado que ellos podían tener, sino que ellos estaban requiriendo una amonestación y un juicio por lo que se estaba incentivando en relación al pecado dentro de la iglesia. Dice el versículo 18: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Se coloca en esta posición el Señor. Y vamos a ver que la descripción de Cristo es, número 1, resaltando eso, ¿verdad? La característica de la deidad de Cristo. Él en la misma posición, en el mismo nivel, vamos a decirlo así,
que el Padre, siendo Dios, Dios el creador del universo, Dios el legislador del universo y Dios el que juzgará. Y vemos más adelante en el contexto de Apocalipsis que el Padre le cede al Hijo esta posición de juicio. El que tiene ojos como llama de fuego. Y luego en el versículo 19 dice: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que se está resaltando de los atributos divinos de Cristo? La capacidad de entendimiento, de comprensión y de conocimiento de todas las cosas. ¿Qué le llamamos a esta característica? Le hemos llamado teológicamente la omnisciencia de Dios. Y es a lo que hace referencia. Ojos como llama de fuego. El que conoce todas las acciones. El primer paso para tener un verdadero temor de Dios es estar conscientes de este atributo de Dios. Mucho del pecado que la iglesia estamos cometiendo al día de hoy en nuestras vidas es debido a que perdemos de vista, perdemos la atención de este atributo de Dios. El que conoce nuestras obras, nuestras acciones. Pero además el Señor conoce nuestros pensamientos. Él sabe en qué momento estamos realmente considerando su palabra, en qué momento nos estamos distrayendo de ella, en qué momento estamos juzgando al que está predicando, en qué momento estamos menospreciando lo que Dios ha dicho. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada que discierne. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué se está refiriendo eso? Discierne los pensamientos y discierne las intenciones. Dios conoce no tan solo lo que hacemos, sino también Él evalúa con qué intención, con qué motivación hacemos cada una de estas cosas. En 2 de Crónicas 16:9 hay una expresión aquí en relación a esto. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan, la Biblia de las Américas dice observan, recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. La omnisciencia de Dios no tiene un límite. Fíjate cómo es esa expresión: los ojos de Dios recorren toda la tierra, conocen toda, contemplan la tierra de principio a fin, en el mismo instante, lo cual nos indica que Dios no tiene un límite de lugar, no tiene un límite de tiempo para el conocimiento que Él tiene. En Jeremías 17:10 Él dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Podemos nosotros aparentar, podemos tener carita de ángel, carita de piedad, venir a la iglesia, sonreír, decirle a la gente que somos hijos de Dios, poner un pescadito en tu auto o tener un lenguaje que parece ser de un hijo de Dios. Pero el que sí sabe que hay en nuestro corazón es el Señor. Dice el Salmo 139 que Él conoce aún antes de que nosotros digamos una cosa. Él ya la sabe toda. Él ya sabe lo que va a suceder. Él no está limitado por nada. Él, ¿verdad?, sabe lo que se piensa, sabe aún antes de que digamos algo. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis 2:18 esta revelación del Espíritu Santo del Señor Jesucristo directamente a Juan: y pies semejantes al bronce bruñido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: y los pies como bronce pulido. La Biblia del Pueblo de Dios dice: los pies semejantes a bronce en fundición. ¿Qué es lo que está significando esta expresión y por qué en los pies? Bueno, lo que está significando es que en principio pone esta imagen el apóstol de algo que era muy común de entender en esa época. El bronce, cuando se trabajaba, cuando se fundía,
sacaba, ¿verdad? Se derramaba el bronce sobre el fuego y eso provocaba ese cambio de energía en él, del calor, provocaba una luz resplandeciente. Entonces, cuando una luz muy blanca que impacta a los ojos, ¿a qué está haciendo referencia el Señor? Le está diciendo al pueblo: yo conozco todas las cosas con todas las intenciones y mi caminar es de absoluta pureza y santidad. Es atributo de Dios en donde muestra completamente todo alejado de cualquier pecaminosidad. Todo aquello alejado, esa luz resplandeciente, hermosa, impactante, que muestra que Dios todo lo hace santo. En el versículo 15 del capítulo anterior de Apocalipsis 1:15 dice acerca del Señor: sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esos pies que todo lo que piensa el Señor, todo lo que dice el Señor, no tiene ninguna sombra ni siquiera de algo impío, de algo pecaminoso. Algo que evidentemente, de acuerdo a lo que vamos a leer, Tiatira no había podido alcanzar. Y entonces venía esta advertencia del Señor: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Permítame leerle este versículo en la Nueva Biblia de las Américas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si nosotros leemos hasta el versículo 19 de Apocalipsis 2 en relación a Tiatira, podríamos impresionarnos. Podríamos pensar que era la iglesia ideal, que era la iglesia ejemplar, que esto es lo que una iglesia realmente debe tener. Un crecimiento. Se distingue por la forma en que se beneficiaban entre ellos. A diferencia de Éfeso, por ejemplo, ¿recuerdan la exhortación a Éfeso? Has olvidado tu primer amor. No, Tiatira dice: tú sabes amar. No has perdido tu amor. No has perdido tu fe. Parecería que estas características y el funcionamiento de la iglesia no requerirían más que un elogio de Dios. Creo que aquí Cristo de hecho lo está elogiando. Pero el problema cuando nosotros hacemos esta forma de reducir todo a solo lo agradable que nos es conveniente de mirar, entonces vamos a caer en algo que no nos vamos a dar cuenta que Dios quiere tratar en nuestro corazón. El Señor dice: el que quiera estar firme, siga así, alabe a Dios, dé gracias. ¿Dice eso? No. Mire que no caiga. Uno de los peores estados que una iglesia puede tener, una persona hija de Dios puede tener, es conformismo, demasiada estabilidad. Estoy bien, no necesito de nada más. Eso es algo terrible en la vida de una persona. Sí había amor, sí había fe, y ese amor y esa fe los habían llevado a perseverar, a tener constancia, a no faltar un domingo, a mantenerse sirviendo al Señor. Su servicio era ejemplar. Ellos llegaban temprano, todos los servicios, estaban alabanza, servían al Señor. Pero había algo de todas maneras, que ese orgullo que puede traer el creer que ya estamos terminados, que terminó el proceso de santidad en nuestras vidas, es algo que debe de menearnos, nos debe de en este momento a nuestras vidas agitarnos, como le decía el Señor, que fue zarandeado Pedro. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Ese. Jesús les dice, está profetizado, y hace mención a Zacarías de que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban
a ser esparcidas. Y ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Y qué hace Pedro? No, Señor, estás equivocado. Fíjate qué impresionante. Le estaba diciendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que conoce todas las cosas, el que les estaba dando una advertencia. Yo no me voy a escandalizar. Yo no te voy a negar. Yo daría mi vida por ti. Hermanos, tenemos que entender algo en nuestra relación con Dios. Dios no necesita que le prometamos absolutamente nada. Y Pedro es la demostración de eso. Dios no necesita que salgas el día de hoy de este lugar diciendo, ahora sí, Señor, ahora sí voy a orar, ahora sí. No. Pedrito, mi Pedro, mi Peter, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. Tengamos mucho cuidado cuando estemos demasiado estables. Cuando ese proceso de santificación que en Proverbios 4:18 el Señor nos los pone, ¿verdad? La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Si tú no puedes mirar hacia atrás y decir, hoy aprendí algo nuevo, hoy el Señor me llamó y me confrontó con algo que estoy haciendo y tengo que buscar de Él para dejar de hacerlo, entonces ten mucho cuidado. Esa es la advertencia. Fíjate lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis 2. Tengo unas pocas cosas contra ti. Yo cuando leí dije, ¿pocas? Qué misericordia de Dios. Y fíjate cuál fue el problema. Que toleras. Hay una grande discusión actualmente dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué es más importante? ¿La verdad o el amor? ¿La doctrina o pasárnosla bien como iglesia? El enfocarnos a la verdad y buscar la correcta interpretación de la Escritura. He escuchado frases por el estilo, ¿verdad? Que no, la doctrina divide, la doctrina nos hace pelear. Si nosotros encontramos el equilibrio entre ese amor, esa humildad que Dios quiere que representemos y nos enfocamos verdaderamente a buscar la verdad, entonces no debería de existir eso. Pero tenemos un grande conflicto que se llama orgullo. Puedes conocer mucho. Hace un rato leía yo una frase de Piper. Mira, tú puedes entender mucho acerca de doctrina, puedes ser ejercido en disciplina, pero si esa disciplina al final del día no se convierte en una admiración a Dios, entonces te vas a volver en un ogro. Te vas a volver en un exigente hacia los demás. No debemos nosotros, a veces queremos poner en balance ese tipo de cosas y a ver qué es más importante. ¿Qué es más importante? Las dos. De hecho, cuando vemos la narración, la explicación de Pablo a los Corintios en su capítulo 13 de su primer carta, vemos esa descripción del amor, y el amor no hace nada indebido. El amor no va a permitir la mentira. El amor se va a preocupar verdaderamente por lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Pero ¿qué toleró, te atira y qué hemos tolerado muchos de nosotros en nuestras vidas? Que esa mujer Jezabel, los comentaristas dicen que es Jezabel, al ser una representante, ¿verdad? Vemos quién era Jezabel en el contexto bíblico. Piensan que esta mujer no se llamaba propiamente Jezabel, sino que es una ilustración, es un ejemplo nada más de quién fue Jezabel, y se le nombra de esta manera para entender el contexto bíblico. ¿Quién fue Jezabel? Pues fue la esposa de Acab. Acab, un hombre cuyas descripciones ahí en el libro de Reyes, en la descripción de él,
se ve como un hombre perverso. Dice que él practicó todos los pecados de Jeroboam. Jeroboam se caracterizó por eso, por alejarse de Dios, alejarse de los mandamientos de Dios y vivir en pecaminosidad y meter idolatría dentro del pueblo, etcétera. Pero dice la escritura ahí que el peor pecado de Acab es haberse casado con Jezabel. Y vemos la consecuencia de ese pecado en que Jezabel tenía 850 profetas paganos que había traído de su tierra, una tierra, un país fue enemigo de Israel y que tenía paganismo tremendo. Y dice que a su mesa de Jezabel y de Acab comían todos los días estos 850 profetas de Baal y de Acera. Esta mujer, dice Jezabel, que se dice profetiza. Uno de los grandes problemas que no nos hemos dado cuenta a lo largo de la escritura es que Dios no tolera, no tan solo no tolera, sino aborrece y juzga cuando la iglesia, cuando su pueblo, cuando sus hijos intentamos combinar lo santo y lo profano. Cuando nos damos permisiones de escuchar cosas que parecen ser santas, ser palabra de Dios, o que se autonombran palabra de Dios. Dice aquí, ella se dice profetiza. Enseñe. Y la pregunta es, ¿qué hacía esta mujer enseñando? ¿Quién le permitió que enseñara? Cuando la Biblia nos ha encargado principalmente a los varones la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios dentro de la iglesia y dentro de nuestras casas. Varones, aunque se nombre aquí a Jezabel, fíjate cómo dice cosas contra ti. Y aunque podamos nosotros expresar contra ti, iglesia, esto no es un llamado principalmente al liderazgo de la iglesia, al liderazgo de las casas. Y eso somos nosotros, varones. Si tu esposa es la que te está diciendo o nos está diciendo, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, y nosotros, estoy viendo el partido, ay no, es que sí, espérame tantito, ay, es que tengo mucho sueño hoy. O sea, no estamos ocupando el liderazgo de la iglesia, de nuestra casa. ¿Qué hacía esta mujer enseñando en la iglesia? ¿Qué hacía una mujer responsable de la enseñanza de la iglesia? Pues, ¿qué hay de malo? Vamos a amarnos. Es que aquel está enseñando algo que nos vamos a amarlo. No hay problema, pues ya el Señor le irá enderezando. Cuando en nombre del amor, que no es amor, ya lo mencionamos, pero en nombre del amor, en un amor confundido, distorsionado, permitimos falsas enseñanzas, aquí vemos el resultado. Eso va a traer pecados terribles. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oye, pero pues es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia si tengo que pertenecer al gremio, al sindicato? Y si no pertenezco al gremio y hacemos esa fiesta patronal y no participamos de eso, me van a cerrar el negocio. Y entonces alguien por aquí, pues luego pides perdón. Al fin la gracia de Dios en Cristo alcanza eso. No hay problema. Nomás no participes. Si te piden ofrendita, pues llévala, pero no te quedes. Se piensa que la iglesia de Tiatira fue un resultado de la evangelización de la iglesia de Éfeso.
Y en Hechos capítulo 20, cuando él va a partir en su viaje misionero, él manda a llamar, junta al liderazgo Pablo y ya los llama y los pone ahí, se va a despedir de ellos, pero de entre todas las advertencias, dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Somos los responsables, el liderazgo de la iglesia. Somos los responsables, los padres de nuestros hogares, de no permitir y no estar tolerando situaciones de pecado. Es que ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo? Que se está ahí con una mejor prefiero, ¿verdad? Y poder hablar con él y me la llevo de vacaciones a la novia, aunque sé que está en fornicación mi hijo. O fomento la fornicación en ese tipo de cosas. Ya el Señor le hablará. No, Señor. No, papá. Dios te encargó esa responsabilidad. No, mamá, deja de ser una consentidora, porque Dios te encargó eso. Si nosotros no tomamos las medidas necesarias en nuestra propia casa, si tú sigues permitiendo que tu hijo se meta al teléfono, al baño, si tú sigues permitiendo que tu hijo y no tenga ningún tipo de supervisión, hermano, mira, para darte unas estadísticas, las acabo de checar. Se dice que actualmente el 50% de la población está mirando pornografía todos los días. Hay una estadística mayor acerca de los varones y menor a las mujeres, aunque no están exentas. Hay reducción en cuestiones de edades, pero se calcula eso, el 50% de la población está mirando pornografía. Eso quiere decir que nos está hablando más o menos de en nuestro país, unos 60 millones de personas. ¿Cuántos estamos aquí? 500, 250. Esa es la tendencia. El peor de los casos en esta estadística que esta asociación está haciendo, dice que se está determinando que la pornografía ya no es pornografía para muchos. Es decir, el 30% de personas que se entrevistaron, que se hicieron esta encuesta de iglesias cristianas, determinaban que no es mala la pornografía. Ya no estoy hablando del mundo, ya no estoy hablando de todo el país, de todos los ciudadanos, estoy hablando de gente cristiana. Está la situación terrible. ¿Cómo caímos ahí? Tenemos una influencia de una sociedad posmodernista. ¿Qué significa esto? Que se ha distorsionado el término de la tolerancia, el significado de la tolerancia. Y ahora, con un significado antiguo, lo queremos nosotros, lo vemos como sociedad, lo hemos distorsionado y llevado a un extremo. La tolerancia, ¿cuándo un cristiano puede ser tolerante? Bueno, pues yo te escucho lo que dices, vamos a platicar y vamos a la Biblia, que es la verdad, y esa es la que nos tiene que guiar. Pero ¿qué nos ha llevado esta redefinición de tolerancia? No, tú respétame. Ese subjetivismo que me lleva a pensar y a definir, como yo decía hace un momento, y eso es lo que nos está llevando, esta redefinición de qué es pornografía. Yo es que para mí eso no es malo. Oye, pues si se quita nada más la blusa la señora, no es pornografía. Es la influencia de esa sociedad en donde todo es dependiendo de mí, de mi gusto, de lo que yo quiero hacer. Ha redefinido en la tolerancia en una aceptación de lo inmoral, porque yo defino para mí qué es bueno y qué es malo.
C.S. Lewis escribió esto: cuando encuentre un hombre que dice que no cree que lo bueno y lo malo sean reales, encontrará que el mismo hombre se contradice en un momento más tarde. Tal vez él no cumpla una promesa que le haya hecho a otro, pero si éste no cumple una que le ha hecho a él, se estará quejando enseguida de que no es justo. Pareciera entonces que nos vemos forzados a creer que lo bueno y lo malo son reales. Tal vez la gente se equivoque a veces con ellos, así como a veces se equivoca haciendo cuentas, pero no son sencillamente cuestión de gusto y opinión, como tampoco lo es la tabla de multiplicar. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3: vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué está siendo tan agradable esta teología, entre comillas teología, que se le ha denominado la hipergracia? Donde se les está dando permisiones y no pasa nada. Y sabemos, repito, hermanos, que todos nosotros estamos padeciendo en cuestión de pecado, y que debemos, dentro de la iglesia, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, en fomentar, en buscar en el arrepentimiento, la disciplina dentro de la iglesia, como lo hemos estado estudiando, para buscar un arrepentimiento y una santidad verdadera. El conflicto, repito, que Dios juzga es cuando se dicen cosas como si que hacen entender que no hay problema en relación al pecado. Y eso es completamente atractivo, es lo que dice aquí: conforme a sus propias concupiscencias. Si yo empiezo a tolerarme ese tipo de cosas y te convenzo a ti de que puedas tolerar lo mismo, entonces vamos a estar viviendo en esa tolerancia. Esos argumentos son los que son aborrecibles delante de Dios. Yo puedo estar batallando con un pecado, pero si yo a ese pecado le llamo bueno, me estoy poniendo en un problema delante de Dios gravísimo. Josh McDowell también decía: cuando nos apartamos del original, la naturaleza y el carácter de Dios, e intentamos crear nuestras propias normas morales, el cuadro se vuelve borroso e impreciso. Por eso tantos padres y nuestros sistemas de educación pública, así como en muchos casos el Estado y los medios de difusión, están fallando tan miserablemente en la comunicación de lo que es correcto y del comportamiento moral, porque están tratando de hacerlo sin referirse al original. Ese es el grande conflicto actualmente con lo moral. Y eso es lo que tenemos que desechar como iglesia, porque si no vamos a volvernos como Teatira, en donde comenzamos a tolerar las enseñanzas que están avalando el pecado en su iglesia. Llegamos a pecar. Tenemos esa terrible capacidad toda de pecar. Pablo decía: miserable de mí. Pero si dejamos de ver nuestra tendencia al pecado como algo miserable que todavía tenemos, y lo vemos como: acéptate tal como eres y acéptame tal como soy. Eso no hace Dios con nosotros. En su gracia el Señor nos atrae así y nos trae a salvación, pero en su amor Él nos va transformando. Así es que si nosotros tenemos ese pensamiento de tolerancia, entonces estamos yendo en contra del amor transformador de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado cuando vengamos a la Biblia y nos interese más la especulación. Tengamos mucho cuidado cuando nuestras experiencias son las que dominan y no lo que la Biblia dice. Tengamos mucho cuidado con nuestras preguntas filosóficas y no lo que la interpretación bíblica trata de decirnos como fundamento y prioridad.
Hay tantas personas que están ahí viendo videos de cómo se está moviendo el mundo, que de esto y lo que está sucediendo allá. Y no estoy diciendo que oír noticias o usted esté investigando esas cosas esté mal, pero ¿cuánta prioridad le das a eso? Y cuánta falta de prioridad le estás dando a lo que la Biblia trata de cambiar, lo que Dios trata de que renueves tu entendimiento para que haya una transformación. La Nueva Traducción Viviente dice: pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, que te diga, yo estoy hablando. Fíjate, ella no iba ahí a la iglesia de Tiatira y decía: escuchen, yo soy una falsa profeta. No, ¿verdad? Ella va a decir que está hablando en un mensaje de parte de Dios. Pero el resultado dice: lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. En una sociedad idólatra, todo se idolatra aquí, en este mundo. En una sociedad sexualizada, es muy sencillo adaptarse y no estar aplicando disciplina. Esta hipergracia confunde, engaña con argumentos e interpretaciones equivocadas de la Biblia, que está provocando la aceptación a las prácticas de pecado con la bandera de amor. Cristianos nominales que aceptan predicadores que solamente se la pasan halagándolos. Y la búsqueda debe de ser una purificación de la iglesia. Dice el versículo 21. Esa purificación, como ya lo vimos, es a través de la disciplina entre nosotros, que busque el arrepentimiento, o en su caso la excomunión, pero al final del día la iglesia va a ser purificada. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta es la misericordia de Dios. Esta es enseñanzas equivocadas. Dios en su misericordia siempre habla. Se piensa que 9 meses antes de que viniera Natán con David a emitirle el juicio, pasaron y Dios tenía ahí su palabra dispuesta a David para buscar un arrepentimiento. 120 años de construcción del arca para que pudieran arrepentirse. Siempre Dios habla, pero aquí ya hay un juicio. No quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ella está juzgada. Los otros, los que están ahí, la iglesia, es un tiempo de amor de Dios, de misericordia de Dios. Dios nos está hablando. Fornicación es cualquier acción que traiga la más mínima satisfacción o placer de índole sexual fuera de tu matrimonio, que no sea con tu esposa o que no sea con tu esposo. Eso es fornicación. Adulterio, relaciones prematrimoniales, sexuales, y cualquier otro tipo, ni siquiera las quiero mencionar. Cualquier cosa que veas, que pienses, que trae una satisfacción de índole sexual, eso es lo que la Biblia enseña que es fornicación. Y Dios nos está hablando. Y Dios nos está diciendo: el juicio viene. Tal vez el juicio ya está, pero hay arrepentimiento. Si no se arrepienten, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Parece dura la palabra, hermano. Parecería que, ay, qué difícil. Oye, enfermedad. Oye, que Dios nos esté hablando de esto en medio de una pandemia
que jamás nos imaginamos que hubiéramos podido vivir, no creo que sea una casualidad. Dios es misericordioso y paciente, y el amor a su pueblo lo hace juzgar, castigar, pero también, vamos a ver, premiar. Aquí vimos los primeros, aquellos que estaban ahí ya involucrados en este tipo de pecados, en esta situación. A lo mejor ya te estás relacionando, estás coqueteando, lo que sea. Estás escuchando ahí una voz, porque dice Proverbios capítulo 5, no, ¿verdad? No necesitas todavía una invitación a una relación sexual en un lugar. No, dice ahí, las palabras de la mujer extraña son como miel. No te engañes. No es nada más estoy hablando, no. Tu mente ya está desarrollando, ya se sembró semillas de pecado, ya está ahí, tu mente ya está pensando en cosas que Dios, que tiene ojos de fuego, sí sabe lo que está pasando por tu mente. Arrepiéntete, dice el Señor. Es un llamado de misericordia. Él sí sabe lo que estás viendo, Él sí sabe lo que estás mirando en esos grupos, Él sí sabe lo que estás mensajeándote, Él sí sabe lo que estás transmitiendo ahí, Él sí sabe las páginas que estás accesando. Esta semana hubo la necesidad de exhortar a un hermano que vino a pedir ayuda con vehemencia. Y lo llevamos a buscar en la obra de Cristo Jesús. Mira, fue tan evidente que la segunda plática, la segunda consejería que tuve con él, estaba yo a punto de decirle, oye, bueno, pues ahora tienes que empezar a cerrar esto. Y me dijo, permíteme, pastor. Donde me contactaba con estas personas, con donde escuchaba esto, todas mis redes sociales están cerradas. Eso es fruto de arrepentimiento. No te engañes. Salomón, el hombre más sabio del mundo, o sea, no te pienses suficientemente inteligente o sabio para pensar que puedes vencer ese pecado. No la libró. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, no la libró. David, el dulce cantor de Jehová, no pienses que tu ministerio, no pienses que lo que estás haciendo en la iglesia te va a librar. José, Abraham, el amigo de Dios, no la libró. José, a punto de no librarla, y Dios lo premia mandándola a la cárcel. ¿Por qué? Fue el único que se echó a correr, Señor, para que la librara. ¿Quieres? ¿Necesitas una cárcel? ¿Necesitas algo más? Es un llamado al arrepentimiento hermoso de Dios. La disciplina sirve directamente a sus hijos, pero indirectamente a la iglesia. Un verdadero cristiano puede pecar, pero guiar a otros a pecar, eso es lo que aborrece Dios. En Hechos 5:10 vemos ahí desde los versículos anteriores, Ananías y Zafira. Se les ocurrió querer mentir al Espíritu Santo. Vendimos una propiedad, damos una parte y nos quedamos con la otra. Al fin nadie se va a enterar. No, el de que tiene los ojos de fuego sí sabe, sí lo ve. Y mira lo que provocó el versículo 11, que estos dos cayeran muertos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dentro de la iglesia dijeron, ay caray, la santidad no es un juego. En Hebreos 3:12 el Señor dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios nos está hablando al corazón.
No estemos esperando el dolor al castigo para rendirnos. Y termino leyendo el versículo 24 al 27. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, aun cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay fieles. Hay fieles. Pero Dios nos da esa responsabilidad personal. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué estamos creyendo? ¿A qué estás aceptando o qué estás rechazando? ¿Estamos siendo como los de Tesalónica que rechazaron la palabra de Dios y persiguieron a los apóstoles? ¿O como los de Berea que iban a las escrituras para ver si estas cosas eran así? ¿Tu fundamento es la escritura o tú amas más tu propio pensamiento? ¿Te dejas ser exhortado por la escritura o dominan más tus grandes experiencias espirituales? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Dios no es deudor de nadie. La obediencia inconmovible de sus hijos es lo que distingue a un cristiano genuino. Y esto es agradable a Dios y es premiado por Dios. Y el premio, dice aquí el Señor, es eterno. Vamos a estar gobernando con el Señor en su reino milenial y en su reino eterno con Cristo. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. Ahí en Apocalipsis 22 lo dice. Es Él mismo. ¿Y qué más queremos? ¿Y qué más necesitaríamos? Que conocerlo a Él, enamorarnos de Él, tener su plenitud, tener su guía, tener su deleite. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Dios nos llama a poner atención a su voz en su palabra y ante cualquier oposición permanecer firmes. Hay una frase que me impactó hace un tiempo que leí del pastor John Piper. Al nadar en la cultura, sé un delfín que atraviesa las corrientes, no una medusa que va con la corriente. Ser un delfín es estar tan llenos de alegría, coraje y sabiduría del Espíritu Santo que tienes la fuerza para nadar contra la cultura. Para adoptar la perspectiva de Dios necesitamos vivir con Él, oír su voz, escuchar sus respuestas a nuestras dudas y deleitarnos viviendo totalmente satisfechos en su presencia. Si nunca has experimentado su presencia, hoy es el día de salvación para tu vida. Es el día en que la gracia de Dios te está mostrando que si confías completamente en que Jesucristo pagó por tus pecados, el perdón de Dios está ahí debido a su sangre. En eso pongamos nuestra confianza, buscando el verdadero arrepentimiento. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te adoramos y te exaltamos y te damos gracias por tu misericordia. Esa misericordia que se manifiesta con esta palabra, que es como un gancho que nos arrastra al arrepentimiento. Sí, Señor, en la obra de Cristo somos perdonados y confiamos en eso. Si alguien aquí, Señor, no te había conocido realmente, había sido arrastrado por una ideología religiosa solamente, por una conciencia de Dios que lo intentaba vivir de una mejor manera, Señor, queremos pedirte que le traigas una convicción de pecado, de que todos somos pecadores, pero que tu amor se manifestó en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y somos justificados por la fe.
porque tú eres el Dios justo y el que justifica, el que nos puede hacer lo necesario en nosotros para que podamos ser presentados delante de ti, y que ese juicio que nosotros merecíamos ya cayó sobre Cristo Jesús. En esto ponemos nuestra confianza. Queremos vivir, Señor, en santidad, para que tu nombre sea glorificado. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.